Lo que vamos a hacer en nuestro siguiente stand es irnos de viaje al mundo de las energías renovables y la ingeniería aplicada a la biomedicina. Vamos a saludar para ello a Benjamín González. Benjamín, bienvenido. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Espero que todos se encuentren bien y todos muy bien de salud, y espero que además esta charla les resulte interesante. Pues bien, como han comentado, mi nombre es Benjamín González. Voy a presentar, pues mi idea es comentarles un poco y acercarles qué es lo que hacemos desde el Grupo de Investigación de Ingeniería Eléctrica y Bioingeniería. Por la edad de ustedes, entiendo que muchos de los conceptos de los que vamos a hablar ya les empiezan a sonar, que ya los habrán visto en ciencias. Muchas de las cosas las que vamos a tratar de exponer aquí ahora van a ser conceptos que simplemente van a desarrollar cuestiones que ustedes están viendo en clase con sus profesores. Bien, pues sin más, pues paso a presentarles también un poco quiénes son los miembros de mi equipo de investigación. El grupo de investigación está liderado por el profesor Ernesto Pereira de Pablo. Actualmente, además, es el vicerrector de investigación de la Universidad de La Laguna. Una parte importante también de la investigación la realiza mi compañero José Francisco Gómez, también María de la Peña, Fabián y Bendicho. Ellos han estado relacionados en, digamos, lo que va a ser la primera parte de lo que voy a hablarles ahora, que es en la parte relacionada con la bioingeniería. A partir ya de Julián Monedero, un segundo, que se me ha quedado aquí esto parado, de Daniela, Sara y yo mismo nos encargamos de trabajar más en cuestiones relativas a las energías renovables. Bien, un poco para explicar las diferentes patas de cómo está conformado nuestro grupo. Todos tenemos una formación bastante heterogénea. Habemos físicos, ingenieros eléctricos, ingenieros mecánicos e ingenieros civiles, pero todos nos une exactamente un punto común. Y por eso además he utilizado esta presentación de esta forma, donde le he puesto estos conectores, porque básicamente hablamos de cables, hablamos de electricidad, aunque siempre a diferentes niveles. Les explico. Una de las partes importantes de nuestro grupo está centrado en lo que es la conectividad cerebral sobre salud y enfermedad. En ese caso, la parte del equipo lo que hace es un conjunto de medidas no lineales. Ustedes se preguntarán, ¿qué es esto de no lineal? Bien, cuando ustedes miden el tiempo, si ustedes miden toda la duración de esta charla, debería ser aproximadamente 20 minutos. Si yo diera de nuevo esta charla mañana, también me diría lo mismo. Significa que independientemente de las condiciones iniciales, sea hoy o sea mañana, esto duraría lo mismo, porque en este caso el tiempo es lineal. Pero si nosotros, por ejemplo, vamos a medir cómo es el tiempo en la laguna hoy o cómo es el tiempo en la laguna mañana, nos vamos a dar cuenta que son completamente diferentes. ¿Por qué? Porque las condiciones iniciales son muy diferentes y nos va a provocar obtener resultados completamente distintos. Esto va a ocurrir también en el cerebro. Por eso es importante utilizar métodos gráficos para poder entender qué es lo que pasa. Y además, todos estos métodos gráficos nos van a revelar que hay patrones de conectividad, o sea, que desde el punto de vista del análisis de los datos, se van a combinar una serie de medidas que nos van a dar y nos van a enseñar cómo están conectadas las diferentes partes del cerebro. Para eso me van a permitir que les defina un concepto, que es el conectoma. Es un mapa que nosotros utilizamos para saber cómo una neurona está conectada con sus vecinas y de qué manera está relacionada completamente con un estímulo, ya sea ver, ya sea reír, ya sea jugar, ya sea observar, etc. Bien, este mapa de las neuronas es un mapa gráfico que nosotros hacemos. No es que, como aparece en ese GIF que aparece por ahí, no es un gusanito que se está moviendo, sino lo que intenta indicar es que esta conexión no es fija en el tiempo. Lo vemos en esta parte de la presentación, donde tenemos pues, un cerebro modelado y vemos diferentes puntos en donde hemos recibido información de diferentes partes
del cerebro. Y vemos que esos puntos, frente a un estímulo determinado, van a estar interconectados entre sí. Por ejemplo, nosotros podríamos ver en esta gráfica que tenemos todos estos puntos rojos. Significa que en un momento determinado, la persona, que en este caso estaba tocando el piano, tenían partes de sus neuronas implicadas en una de las funciones. Bien, pero esta persona al mismo tiempo que tocaba el piano estaba escuchando la música que estaba produciendo. Y vemos la interconexión con los nodos verdes. Claro, pero también tiene que estar leyendo la partitura y vemos la interconexión entre los puntos azules. ¿Vale? Esto es simplemente un ejemplo de cómo una función hace que diversas neuronas de nuestro cerebro vayan a estar interconectadas entre sí para poder desarrollar un efecto, una acción. Bien, el humano es muy complejo, mucho más de lo que nosotros podemos definir en un solo conectoma. En nuestra corteza cerebral hay aproximadamente 20.000 millones de neuronas, con 150 billones de conexiones y aproximadamente 160.000 kilómetros de axones. Los axones son los cablitos, los cables pequeños que interconectan las neuronas. Como les he dicho, en nuestro grupo, ese punto común de unión son siempre los cables. Bien, ¿qué hacemos nosotros? De todo como está conformado el cerebro, tenemos una acción molecular, celular, esa interacción entre los circuitos, cómo se interconectan estas áreas cerebrales y una modelización completa de la función cerebral. Nosotros nos paramos en la parte celular, que es donde describimos en un volumen determinado, eso significa en una imagen 3D, cada célula y cada conexión, cómo se activan o se desactivan en un momento determinado frente a un estímulo. Leer, escuchar, correr, etcétera. Eso, a través de esos circuitos, lo vamos a relacionar con qué áreas cerebrales se están activando y por qué. Y por qué algunas están en un momento determinado funcionando y otras no. Eso nos lleva, como pueden ver a la izquierda, a un mapa tridimensional de cómo se está comportando el cerebro. Para esto se emplea una técnica que se llama resonancia magnética nuclear funcional. Ese modelo, que es un modelo matemático, lo que va a traducirse es un poco en la imagen que tenemos a la derecha, de cómo en el tiempo se van a estar activando las diferentes partes del cerebro en una serie de estímulos. Ahora les pongo unas imágenes, estas imágenes son estáticas, del comportamiento de esta neuroimagen en el aprendizaje de un idioma nuevo. Para este experimento se inventó un idioma y se le dio a la gente que estaba participando en el estudio para saber cómo se iba a comportar, se aprendieron una serie de palabras. Y durante el proceso, cada vez que tenían que recuperarlas, tenían que activar partes del cerebro diferentes. Vemos al principio que están en una fase que es muy de tratar de definir cómo es el comportamiento que va a tener el cerebro aprendiendo palabras. Vemos cómo se relacionan de esta manera cuadrada, que es una gráfica que nos permite ver la interconexión de las diferentes partes del cerebro, y que cuando este idioma ya es aprendido y simplemente ya es usado, vamos reduciendo la cantidad de neuronas que necesitamos para poder utilizar ese lenguaje aprendido. Bien, pero también la neuroimagen, que es esta imagen que nosotros estamos tomando, nos va a permitir conocer otro tipo de problemas y los aplicamos directamente en la biomedicina. Por ejemplo, somos capaces de detectar si el cerebro tiene algún problema cognitivo. Vemos aquí que el cerebro hay una parte en un momento determinada que no está iluminada. Eso es debido a un daño neuronal. En este caso, era relacionado con un problema metabólico. O, por ejemplo, cuando podemos observar las imágenes debidas al Alzheimer. Como saben, es una pérdida parcial o total de la memoria debido a procesos físico-químicos en el cerebro.
podemos ver que hay una parte del cerebro que no está funcionando en un momento determinado. El tema del Alzheimer es que en otro momento determinado, la sinapsis, que es la interconexión entre estas neuronas, se va a relacionar entre sí y entonces sí que nos va a dar esa conexión y sí se va a iluminar. Por lo tanto, esta tomografía que ha sido realizada de esta neuroimagen en ese paciente puede ser que dentro de un rato sí que vaya a interconectar esa zona. Por eso las pérdidas de memoria en el Alzheimer no son siempre constantes y durante un tiempo hay partes del tiempo en el que se recuerdan ciertos aspectos y otros no. Bien. Otra de las patas que estamos abordando en nuestro grupo es el modelado neurológico. O sea, por una parte hemos tenido cómo funciona el cerebro y ahora en otra parte necesitamos conocer cómo va a funcionar y de qué manera podemos prever o utilizar esas funciones que utiliza el cerebro o esas interconexiones de tal manera que seamos capaces de predecir y usar este tipo de señales que nos den una idea de cómo está un paciente o ser capaces incluso hasta de mover objetos. Les explico. Nosotros utilizamos las interfaces cerebro-computadora. En sus siglas en inglés, que es Brain Computer Interface, BCI, está basada en la técnica EEG, que viene a ser un encefalograma. Para eso, como pueden ver, el sujeto se le ha colocado un casco donde hay una serie de electrodos. Estos sistemas que van a recoger pues cómo son los impulsos de las neuronas, con lo cual nosotros lo que estamos midiendo aquí es una corriente eléctrica, como ven, es el hilo conductor de nuestro grupo, la corriente eléctrica. Vamos a ser capaces de conocer y de saber cómo va a reaccionar el cerebro, por ejemplo, frente a los videojuegos, o incluso en los sistemas de realidad aumentada, ser capaz de modular la luz que está llegando a través de las gafas de realidad aumentada, o incluso jugar con las sensaciones que puede tener el jugador, valga la redundancia, cuando se está enfrentando a un videojuego. Supongamos, por ejemplo, el Fortnite. Imagínense que ustedes están buscando un tesoro. Ustedes si han activado el sensor de tesoros, van viendo que pues ilumina una parte de la pantalla y va indicando que hay un tesoro cercano. ¿Qué pasaría si con el encefalograma nosotros somos capaces de analizar esa señal que sabe que te vas a dirigir hacia el cerebro y la usemos para poderte dar una mejor sensación de juego? Bueno, pues de eso es lo que valdría. Pero no solamente ahí. Por ejemplo, nosotros estamos aplicando este tipo de funciones a un prototipo de silla de ruedas motorizada, de tal manera que gente que tenga parcialmente desconexiones del cerebro o tengan algún tipo de impedimento que no les permita mover esa silla de ruedas a través de estímulos eléctricos, como puede ser girar la cabeza, pestañear, abrir más, pestañear un solo ojo, etcétera, lo que va a permitir es que esa silla se mueva. Siempre a través de esos estímulos eléctricos. Sin embargo, también otro de los campos de aplicación en los que se está empleando esta técnica es la identificación de personas. Todos hemos visto las identificaciones con huellas, que siempre en las pelis cogen una cinta adhesiva, cogen algo y entonces consiguen acceder y eso no ha servido. Hemos visto las biometrías a través de las venas, porque la marca que puede tener una vena a través de la luz infrarroja siempre pertenece a la misma persona. Pero bueno, que siempre consiguen hackearlo y siempre lo consiguen hacer. Sin embargo, cuando nosotros analizamos el cerebro frente a un tipo de estímulo, eso siempre es unívoco a cada una de las personas. Con lo cual, el acceso a un sistema de altísima seguridad a través de este método, nada lo garantiza nunca 100%, pero sí casi que se rozaría ese efecto. Pues bien, esta actividad eléctrica del cerebro para aplicaciones tecnológicas la estamos actualmente, como pueden ver, desarrollando en entornos de realidad virtual, como les he comentado, el estudio de métodos para la identificación y extracción de todos los registros y comprender también cómo funciona el cerebro,
Pero aparte, lo que intentamos también llevar a cabo es la aplicación de inteligencia artificial. O sea, el cerebro es muy complejo. Intentamos que una máquina se asemeje a una función, a una parte del cerebro, para, haciendo el camino inverso, tratar de comprender qué es lo que está ocurriendo o cómo está formado el cerebro. Bueno, en estos últimos minutos pasamos a la parte que dirán que, bueno, esto ya es mucho más diferente. Bueno, está en la parte en donde yo estoy más involucrado, que son los sistemas de energías renovables. Conocerán seguramente pues la energía solar fotovoltaica, que a partir de unos paneles fotovoltaicos somos capaces de producir energía. Nosotros lo que hacemos, lo he dividido en 4 partes, es eh, varias acciones para mejorar nuevos tipos de células fotovoltaicas, en este caso en colaboración con el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables de Tenerife, mejorar y optimizar lo que serían las instalaciones fotovoltaicas, los procesos de conversión de energía y también cómo se puede gestionar la energía. Bien, les voy a poner una imagen. Esta imagen, yo soy físico, yo estudié física, o sea, a nosotros nos gusta poner siempre números a todo. Todos seguramente habremos observado en algún momento de nuestra vida un arco iris y tenemos varios colores. Bien, lo que nosotros vemos aquí son una serie de números que colocamos para poder identificar los colores. Nuestro ojo, el ojo humano, está optimizado para ser capaz de ver el verde. ¿Vale? Entonces hemos asignado un número que es 555 y la unidad es nanómetro. Y está asociada con la energía que tenemos aquí. Y el espectro solar tiene esta pinta de aquí. Podemos ver, al igual que se ve en el arco iris, pues todos los colores, y vemos que la mayor parte de la radiación solar que nos llega a nosotros, pues efectivamente está en el verde, lo cual es lógico que nuestro ojo haya desarrollado para ser capaz de detectar inequívocamente el verde, que es donde mejor puede ver, y tenemos el ultravioleta, que es más energético, y tenemos aquí el infrarrojo, que es menos energético. Bien, cuando nosotros aplicamos un panel fotovoltaico, ¿vale? Si esta es la radiación que le va a llegar a nuestro panel fotovoltaico, a través del desarrollo de varias moléculas químicas que estamos colocando delante de los paneles, somos capaces de hacer un proceso que se llama fotoluminiscencia. ¿Qué estamos consiguiendo ahí? Bueno, lo que estamos consiguiendo es que parte de esta radiación ultravioleta, esta imagen que ven aquí la hemos iluminado con una lámpara ultravioleta y la ven que está naranja, que emite naranja. Eso significa que esta energía que la célula fotovoltaica no es capaz de gestionar adecuadamente, la estamos transformando a la zona del amarillo, naranja, rojo, que es justo donde la célula fotovoltaica mejor trabaja. Otro de los aspectos que nosotros evaluamos y trabajamos es la generación de la energía. Aquí tenemos un sistema que estamos monitorizando cómo se comportan estos paneles fotovoltaicos. Y estos están integrados, esto que ven aquí en la imagen, es lo que se denomina una red de distribución. Significa que tenemos la energía de la red, una subestación, y tenemos varios consumidores. Si nosotros introducimos en un momento determinado la energía fotovoltaica aquí, vamos a hacer que los valores de corriente, de voltaje, varíen. Entonces nosotros estudiamos cómo varían y cómo podemos hacer que todos los usuarios puedan tener una energía de calidad. Bien, para poder conocer la totalidad y gestionar cómo viene esa energía, nosotros dentro del proyecto Graciosa, que es un proyecto desarrollado con varias empresas a nivel eléctrico, desarrollamos una cámara de todo cielo. Esta cámara era capaz de observar una nube, en función de dónde viniera la nube, tomaba una foto y se comparaba con la producción que tenía la planta fotovoltaica. A través de una serie de métodos matemáticos denominados Machine Learning, lo que conseguimos fue que el sistema, cada vez que detecta una nube de ese tipo con ese color, va a ser capaz de saber cuánto va a producir la planta fotovoltaica. Y en ese momento se genera el aviso y el aviso va a llegar a todos los diferentes puntos
y se van a adecuar cuánto consume uno, si pongo la lavadora, si apago unas luces que se le quedaron encendidas a alguien, si utilizo energía de una batería o si utilizo energía, que en ese caso, en la Isla de la Graciosa, venía del cable submarino de Lanzarote. Pues eso era lo que le quería contar. Esta es la página web de nuestro grupo de investigación. Y nada, si tienen alguna pregunta o quieren comentar cualquier cosa, estaré encantado de tratar de responder.